Hola, buenas tardes, noches. Me voy a poner un filtro por acá porque tengo una cara de parecer estar resfriada yo hoy. Buenas, bueno, hoy vamos a estar hablando, ¿no? Maravilloso. Eh, ya se está uniendo Noé para que hablemos. Oh, hola Lili, qué rica la gente que nos está empezando a acompañar hoy. Les voy a ir contando mientras que Noé ya está entrando, maravilloso. Yo Buenas. puse hoy un filtro que estoy sin maquillaje y me salió como súper navideño. Yo debería ponerme uno porque entre la mala luz y el desastre en la cara, Bueno, no importa, no importa. Qué rico la gente que ya nos está acompañando, mi mami, siempre mi mami está ahí, fan número uno. Pau también, que siempre nos acompaña, Lili, todos los que estén por unirse, los que van a llegar, los que van a ver este en vivo grabado, súper bienvenidos. Les vamos a contar un poquito como lo que vamos a tener en este ratito. La idea, lo que queremos contarles hoy, nosotros, lo que nos une a Noé y a mí es nuestro interés por la salud, por el bienestar integral. Y nos unió un espacio en el que estuvimos fortaleciendo toda nuestra información acerca de la descodificación biológica, de los síntomas, que se basa en las 5 leyes biológicas que escribió el doctor Hammett y que nos ayuda a entender cómo es que nuestro cuerpo, por qué los síntomas que experimentamos físicamente tienen efectivamente una razón de ser, un sentido biológico. No es simplemente como que el cuerpo está fallando o como que el cuerpo va por un lado y la vida va por otro, sino que nos interesa mucho traerles este tipo de información porque queremos que cada vez vayamos comprendiendo más cómo es que lo que nos pasa en la vida, los desafíos que tenemos en la vida, están relacionados con los síntomas que hacemos en el cuerpo y con nuestros bloqueos emocionales y todo. Somos una sola cosa, estamos integrados. Entonces, resulta que hay una cosa que es súper llamativa y es que en esta temporada de Navidad eh, es muy común que se disparen los síntomas en las vías respiratorias altas. De eso vamos a hablar hoy. Y tenemos una cantidad de mitos y de ideas que nos hacen pensar el por qué se dan y resulta que hay unas razones particulares por las que lo que sucede en esta temporada, los cambios que suceden en esta temporada se ven reflejados en nuestro cuerpo. Entonces, eso es de lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a empezar contándoles, haciendo un contexto, un repasito de qué son las 5 leyes biológicas y vamos a ir viendo cómo se aplican en las situaciones que vivimos en esta temporada y cómo se termina a veces convirtiendo en un síntoma físico. ¿Vale? exactamente Entonces, bien. no, si quieres puedes empezar contándoles cuál es la primera ley biológica. Sí, totalmente. La primera ley nos habla de que todo programa especial de supervivencia, o sea, todo lo que nosotros, todo síntoma, toda enfermedad, todo bloqueo que nosotros vivamos, siempre se inicia con un momento de shock, que se llama shock biológico. Ese shock puede ser una situación, un evento, cualquier, cualquier momento que nosotros vivamos como algo traumático, como algo que no es inesperado, nosotros no lo podíamos prever, es algo agudo y sobre todo lo vivimos en soledad, que no significa que estemos solos, sino que realmente nos sentimos solos. Ese evento es lo que va a terminar generando en el cuerpo una respuesta que se va a transformar en ese síntoma o en esa enfermedad o bloqueo. Vale, súper. Sí, siempre, el 100% de las veces, siempre que tengamos un síntoma, vamos a encontrar que hay una razón previa que es ese conflicto biológico. Y la segunda, se las voy a contar yo, la segunda ley nos habla de que esos síntomas se desarrollan en 2 fases. Una vez hemos tenido un síntoma, hemos tenido un conflicto biológico, como que nosotros tenemos 3 maneras de funcionar. Una es normal, vamos por la vida con el estrés y la relajación normal que la vida nos va pidiendo para
para ir viviendo, para ir por la vida. Pero cuando nos enfrentamos a una situación estresante, como lo que nos cuenta Nove, que es un conflicto biológico, el cuerpo entra en estrés, entra en la necesidad de resolver eso que se vive como un riesgo de supervivencia. Entonces entramos en, vamos a llamarlo, en emergencia. Vamos a poner todos los recursos del cuerpo que sean relacionados y que nos puedan ayudar a manejar esa situación, a trabajar supremamente rápido, a super esforzarse. O no, a detenerse completamente. Y una vez encontremos una solución para ese conflicto, bien sea porque ya se solucionó, porque ya el estímulo que teníamos ya no está, ya el tigre se fue, bueno, ya vamos a mirar casos más puntuales, pero ya solucionamos el conflicto, entonces el cuerpo va a entrar en la otra forma, que es la de reparación. Entonces, todo lo que se sobreesforzó en el modo de emergencia, ahora va a hacer exactamente lo contrario para recuperar su equilibrio. O sea, necesitamos pasar por esa etapa para recuperar el equilibrio y volver otra vez a la normalidad. Generalmente, esto lo hacemos muchas veces en el día, en la vida, con estrés pequeñitos, y a veces hasta ni cuenta nos damos. Algunas veces pasamos por los síntomas y completan el programa y no pasa nada, pero a veces nosotros o nos enfrentamos a conflictos recurrentes, y entonces el programa vuelve a empezar sin haber ni siquiera podido terminar, o lo paramos. Nosotros mismos, sin darnos cuenta, detenemos el proceso de reparación, y eso hace que el cuerpo esté como peleando otra vez, como hasta que no lo termine, hasta que el cuerpo no termine su programa, no va a terminar, no va a dejar de insistir. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nos tomamos una pastilla que lo que hace es calmar, tapar el síntoma, pues por un ratito lo va a detener, pero luego el cuerpo va a volver a intentarlo hasta que termine. Por eso es tan importante que empezamos a tener esa comprensión para que le demos al cuerpo lo que realmente necesita para poder terminar ese proceso. ¿Mm? Exacto. Y también creo que tomar conciencia y noción de qué es lo que generó, o sea, qué fue lo que me produjo ese shock biológico por el cual mi cuerpo generó esta respuesta, porque si no podemos transitarlo todo, pero después volvemos a vernos frente a la misma situación y ya nuestro cuerpo va a responder automáticamente, entonces volvemos a enfermar o vuelve a aparecer el síntoma y entramos como en un círculo que no entendemos por qué no podemos salir. Sí, súper clave, porque además siempre mientras que no hagamos conciencia, siempre vamos a reaccionar de la misma manera. Por eso es tan clave que ahorita miremos en casos puntuales de los desafíos de la Navidad, cómo es que funciona. Van a ver, luego vamos a seguir con nuestro repaso. Bien, primero la ley, justamente, cuál va a ser ese comportamiento que va a tener nuestro organismo frente a ese shock biológico, va a depender mucho del área del cerebro que se ve afectada, o sea, en donde se active esto que se llama el foco de Hammer, que es donde va a generar esa respuesta. Entonces, en el caso justamente de todo lo que es enfermedades respiratorias, el tejido que se va a ver afectado va a ser el ectodermo. El ectodermo tiene mucha conexión con cómo gestionamos nuestras relaciones y todo lo que nosotros percibimos como mi territorio. Entonces, ahí entendemos un poquito, que no lo quiero spoilear, pero un poquitito a qué va. Estamos navideñas, familia de acá, familia de allá, yo voy, vengo y empezamos con todos estos problemas a nivel respiratorio. Así es. Precisamente, bueno, hagamos el spoiler, precisamente porque en esta temporada hay tantos cambios en nuestro territorio y en nuestras relaciones, es que también hay tantos estímulos para el sistema respiratorio, ¿sí? No es casual. Ese es como el clic precisamente que queremos que empiecen a notarlo, porque cambiando ese chip, la manera en la que empezamos a gestionar nuestros síntomas es totalmente diferente. Vale. Entonces yo les voy a contar el cuarto, que el cuarto yo sé que va a ser así como súper, la cuarta ley va a ser como súper controversial. Polémica. Porque es súper polémica.
académica, o sea, es de esas en las que de pronto van a decir, yo recuerdo que una de mis mentores en una clase decía, esta es la clase en las que no vamos a salir convencidos de que somos una secta. Porque claro, es una manera de pensar totalmente diferente, pero totalmente diferente, que a veces cuando empezamos a escuchar así decimos como, uy, están como locos en este grupo. Pero cuando empezamos a verlo, nos damos el permiso de decir, venga, ¿qué tal que sí? ¿Sabes? ¿Qué tal que esta otra formita de pensar? Que como nos han dicho que son estas cosas hasta ahora, ¿y qué tal que no? Hay muchas cosas, ¿qué tal que la Tierra no sea plana? ¿Qué tal que no estamos la Tierra girando alrededor del Sol? ¿Sí? ¿Qué tal que eso que hemos creído durante mucho tiempo no sea tan así? Y es súper clave en esta, que es la cuarta ley, que estemos con un poquito con la mente abierta, con la mentalidad de, ¿y qué tal si? Porque en esta ley nos habla de que los microorganismos no vienen a hacernos daño. El hecho de que estén presentes en una enfermedad no significa que son la causa de la enfermedad. Al contrario, vienen a ayudar a completar el programa, tienen unas funciones muy particulares para terminar el programa de supervivencia. Lo que decimos programa es este plan de el conflicto, va a iniciar una fase activa, se desarrollan unos síntomas y luego en la fase de reparación se van a desarrollar otros. Entonces en la fase de reparación inician los microorganismos, hongos, bacterias, virus. Micobacterias, hongos, virus, bacterias y virus vienen a ayudarnos a terminar ese programa. Yo le escuchaba decir a alguien alguna vez, no recuerdo el nombre para darle el crédito, pero pues es una analogía que no es mía, pero que me parece súper bonita y súper clara, y es como pensar que cuando estamos viendo un incendio y vemos que hay bomberos, pensar que los culpables del incendio son los bomberos por estar ahí, porque llegaron, ¿sí? Por el simple hecho de estar ahí, cuando lo que ellos vienen es ayudar. Entonces, cuando empezamos a cambiar ese chip, yo sé que para muchas personas entender eso sería una oportunidad de liberarse de una cantidad de temores y de miedos que estamos viviendo hoy en día, que definitivamente hace que vivamos diferente, que podamos entender que nosotros estamos viviendo en colaboración con todos los microorganismos, con todo lo que hay en la naturaleza, y no en esta competencia y en esta pelea en la que, pues, con la que hemos estado viviendo. Empezar a entender que vienen a ayudar, no a hacernos daño. Nos cambiaría completamente la manera de vivir. Exactamente. Bueno, y las 5 leyes, de cierto modo, y como se une a esto que venís diciendo, tiene que ver con entender que todas estas adaptaciones que fue haciendo el organismo, por la cual hoy estamos para síntomas, ese bloqueo, esa enfermedad, es una adaptación de nuestro organismo para sobrevivir. O sea que siempre es a favor nuestro y nunca es en contra, como muchas veces lo percibimos. Y creo que acá lo unimos con lo que venías diciendo, estos microorganismos, estos virus, estas bacterias. Cuando nosotros nos sentimos mal, vamos y nos dicen, sí, es una bacteria, es un virus que te está generando esto y esto y esto, no pensar que ahí está el problema, sino que ahí está la solución. Sí, además porque es súper clave eso, cuando cambiamos el chip sabemos que el microorganismo está en la fase de reparación, es decir, el cuerpo ya encontró una solución y ya estamos saliendo del programa, entonces ya va a cambiar completamente la forma en la que nos lo vamos a vivir. Sí, Exactamente. súper clave. Bien, bien. Entonces, dicho esto, ¿por qué entonces nos aparecen estos síntomas y en función a qué? ¿Realmente esta creencia social de contagio es tan así como creemos? Es súper clave que menciones esto, porque lo que nosotros vemos es que lo que se contagia no es el virus o la enfermedad o el microorganismo. ¿Sí? Como es que el bichito va saltando y se va pegando. No, lo que se contagia es la forma en la que vivimos una situación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué varias personas tendrían entonces gripa al mismo tiempo? ¿Tendrían el bichito al mismo tiempo? ¿Tendrían el mismo síntoma al mismo tiempo? Porque
frente a situaciones similares reaccionaron de manera similar. Por esa razón también es que hay personas que que podrían estar frente al mismo virus, frente al mismo microorganismo y no desarrollan síntomas, porque no lo necesitan, porque el microorganismo está en el organismo, pero solo si el cerebro, que hace parte del programa, le dice que necesita que entre a actuar, entra a actuar. Pero si no lo necesita, no lo va a hacer. Y, súper clave, va a entrar, o sea, como Noé nos decía, depende, la forma en la que se desarrolla el programa depende del área del cerebro y de la etapa en la que se desarrolló ese tejido. Entonces, para los de primera etapa van a entrar los hongos, los de segunda etapa las microbacterias, los de tercera las bacterias y los de cuarta los virus. Yo trato de no ser tan técnica, pero me fui súper técnica ahí. Pero ¿cuál es el tema? La cuarta etapa, que es esta etapa relacional de territorio, funcionan los virus. El que sea, que esté disponible. O sea, no es necesario. O sea, si yo estoy viviendo un conflicto en el que me estoy sintiendo que tengo un desafío y que hay algo estresante en mi manera de relacionarme o en lo que está pasando en lo que yo considero mi territorio, en mi entorno, en mi casa, en mi trabajo, voy a necesitar desarrollar ese programa y voy a necesitar un virus, el que esté disponible en mi cuerpo, que va a desarrollar los síntomas de acuerdo al área del cuerpo que se haya activado. ¿Vale? Ya vamos a mirar qué pasa con la nariz, qué pasa con la garganta, ya vamos a mirar uno por uno. Pero de eso se trata. Esto que decís, quiero recalcarlo porque aparte es el nombre de nuestro espacio entre mates y café. Algo muy común que pasa en Argentina, Diane, es, claro, cuando uno tiene un virus, una bacteria, no se puede compartir el mate, porque el otro se lo va a contagiar. Y en mi casa, que siempre fuimos como con otra mirada, mi mamá era como, ay, pero estoy resfriada. Y yo, no importa más, dame mate igual. Nunca en mi vida por compartir mate con otro, y ahí está la respuesta. Genial, porque una de las cosas que pasa mucho es las creencias que tenemos asociadas, o sea, el síntoma lo vamos a desarrollar o porque tenemos un desafío relacional. ¿Qué es un desafío relacional? Vamos a empezar a ponerlo en el cotidiano. Me siento invadido en mi espacio. Siento que hay muchas personas metidas en mi casa, por ejemplo. O siento que se me están metiendo en un espacio que es muy sagrado, que es, por ejemplo, mi relación de pareja. Me están haciendo un comentario. O sea, algo que entra en mi sistema, en mi espacio, pero que puede ser real o simbólico. O imaginario también. Entonces, puede ser polvo, puede ser frío, pero puede ser un comentario, pero puede ser el desorden de otra persona, pero puede ser que en Navidad nos reunimos en un espacio que es pequeñito y que era mío y que era solo para mí, 20 personas. Pensemos en los niños, que en Navidad ellos están en su casa, tienen sus juguetes, tienen su espacio y y siempre ha sido así durante todo el año y de repente llegan 20 primos y que nadie pide permiso, nadie pregunta, todos cogen, todos agarran. Entonces, es culturalmente decimos como que rico la Navidad porque nos vamos a ver, porque vamos a compartir, porque vamos a estar, pero al mismo tiempo también están pasando otra cantidad de cosas que no es tan fácil expresar y decir como, pues es que a mí no me gusta como tanto aglomeramiento, por ejemplo, o a mí no me gusta que entren y me cojan mis cosas, a mí no me gusta que me vengan a hacer comentarios. Nos ya vamos a ir mirando uno por uno porque pasan situaciones. Nosotros estamos hablando de lo que digamos que los que estamos familiarizados, pero seguramente ustedes que nos están viendo también tienen otras que ya pueden empezar a decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo es en mi casa? ¿Cómo es en mi familia? ¿Cómo nos lo vivimos nosotros y qué estamos viendo con los chicos? Pero entonces volvemos al tema de otra cosa que lo activa también son las creencias. Entonces nosotros creemos regularmente que el contagio, que la cercanía, que el polvo, que el frío, que la lluvia, que todo es lo que nos va a generar el síntoma. Y en algunos casos sí, porque es cuando hablamos del conflicto real. ¿Sí? Se nos entró polvo por la nariz.
efectivamente el cuerpo, en su sabiduría, va a hacer todo lo necesario para expulsarlo. ¿Sí? Entró un estímulo físico real a nuestro sistema y él va a hacer todo lo necesario para no dejar que pase más allá y sacarlo. Pero también está lo real, lo simbólico. Entonces entró gente de espacio, entró un comentario y va a ser el mismo mecanismo. Y hay otra cosa que es el beneficio secundario. Y es si yo estoy contagiado y si yo no tengo muchas ganas de verme en realidad con mi familia, si yo tengo muchas ganas de cercanía, pero no soy capaz, o sea, no lo he hecho consciente, y por alguna razón no soy capaz de poner ese límite, pues el hecho de estar resfriado me va a generar el beneficio secundario que les está comentando Nora. Si yo estoy resfriado, si yo estoy contagiado, es una forma de que no se me acerque. Y más ahorita, o sea, hace 3 años no era tan efectivo como para aislarse, pero ahora pues casi que es fijo que gracias a eso podríamos, gracias a un síntoma respiratorio, podemos garantizar que no se nos van a acercar. Entonces, inconscientemente también lo podemos hacer para generar esa barrera de cercanía. Exacto. Y también, en parte, va lo mismo, pero también al no me invadan y también al no compartir. Al no compartir desde cosas físicas hasta compartir, como decís, espacios cercanos y todo esto. Sí, el tiempo, ¿no? Eh, hasta el tiempo, la comida, todo lo que nos lleva. En esta temporada, hoy veíamos, les mandaba yo esta mañana un meme que me causó mucha gracia, que yo decía, está perfecto para nuestra charla de hoy, porque hablaba de Yoda, como el que está oliendo y dice, uy, esto huele a hipocresía navideña, algo así, ¿no? Porque también empezamos con este tema de, bueno, sí, queremos ver a los primos, queremos ver a los tíos, queremos ver a los... Pero también hay personas a las que no queremos ver, con las que no quisiéramos estar, conversaciones que ya decimos, ay, nos vamos a tener que encontrar con la pregunta incómoda de la tía, alguien, pues, ¿qué pasa, no? Nos pasa también, y yo también me compartía de regreso un video en el que hablaba de eso, ¿no? De la pregunta, me van a volver a, no sé, por ejemplo, los solteros, nos vuelven a preguntar por la pareja, y me van a volver a hacer la preguntita, si ya me gradué, bueno, todas esas preguntas incómodas, situaciones incómodas que se dan normalmente en esta temporada y que súper clave, si nos empezamos a hacer conscientes, eso ya baja un montón la tensión. Pues primero podemos pensar en formas diferentes de gestionarlo, pero además el solo hecho de verlo baja un montón el estrés físico. Cuando yo digo, es que lo que me pasa realmente es que no me quiero enfrentar a esa conversación, es que no me quiero encontrar con fulanito, es que como la última vez que nos vimos hace 20 años habíamos quedado peleados, como que yo no sé cómo nos vamos a encontrar. Es eso realmente lo que me está pasando, cuando empezamos a poder ubicar frente a esas situaciones relacionales y de territorio, qué es lo que nos está pasando. Vale. Entonces, ¿te parece si empezamos a hablar de los síntomas específicamente? Recuerden que vamos a hablar de los órganos de las vías respiratorias altas. Total. Creo que el más común, dolor de garganta, ¿no? En esta época. ¿Y qué nos está indicando? ¿Qué queremos o queríamos decir y no pudimos o no nos animamos? Y ahora mucho, ¿no? Esto porque lo vamos a decir en muchos síntomas, esto de lo que consideramos políticamente incorrecto de decir o de hacer. Creo que ahora en estas fechas, donde encima se tocan vínculos tan cercanos como es la familia, creo que realmente nos bloquean mucho en nuestro accionar, en nuestra forma de ser, en nuestro decir y mover diario, ¿no? Y creo que por eso se manifiesta tanta sintomatología. Sí, sí,
sí. Y además, bueno, lo que no quise decir, o no pude, o lo que dije también. Es que también dije algo no debía haberlo dicho. También, tal vez para una disculpa y no lo hemos hecho, no lo hemos dicho. Me parece interesante explicarles una cosa que funciona con respecto a cómo se desarrolla el síntoma. Porque generalmente lo que suele suceder, voy a recalcar esto, es que solemos pensar, cuando empezamos a ser conscientes de que lo que nos está pasando en el cuerpo tiene que ver con lo que nos pasa en la vida, empezamos a tratar de encontrar la situación en el momento en el que estoy sintiendo la incomodidad. Y no funciona así. La mayoría, gran mayoría de síntomas, en la fase en la que está activo el conflicto, en la que estoy frente a ese estrés, el cuerpo no se está sobreesforzando para ayudarnos, pero no genera síntomas. O sea, no se siente en la mayoría. No todos, pero en la mayoría no se siente. Una vez que yo resolví el problema, ahí sí empieza toda la reparación del órgano. Entonces empieza la fiebre, empieza la inflamación, todas las itis ocurren en reparación. Entonces laringitis, faringitis, sinusitis, todas las itis, es en reparación. Entonces es cuando ya lo resolví. Entonces, si yo tuviera un problema de garganta y empezaba a sentir que tengo inflamada la garganta o cualquiera, la pregunta que debería hacerme tiene que ver con esa situación incómoda, relacional, pero que ya pasó, que ya la resolví. Y de hecho podría pensar en horas o días antes de que empezó la incomodidad. Entonces, ¿qué fue lo que ya pasó? ¿Qué fue lo que ya calmé? Y entonces ahí sí vamos a encontrar cuál es el conflicto. Y con las vías respiratorias, para que digamos que me parece que cuando lo explicas es más fácil empezar a entender cómo funciona, son tubos. ¿Cierto? Todos los órganos tubulares, si nos damos cuenta, pues va desde la nariz, las fosas nasales, la garganta, todo hasta que nos llega a los pulmones, son tubos. ¿Qué hacen los tubos? Los tubos transportan, ¿cierto? Entonces, los respiratorios transportan aire, los digestivos transportan el alimento, las venas y arterias transportan la sangre, ¿cierto? Todo lo que sea tubular tiene una función de transporte, de permitir que pase algo por ahí. En este caso, cuando hay un estrés y el órgano está tratando de ayudar a gestionar ese estrés, la lógica del síntoma es permitir que pase más. Entonces, como es un tubo, la forma en la que lo hace es reduciendo, necrosando esta parte interna, la pared interna del tubo. Entonces, cuando estamos en fase activa, esto se está necrosando, se pierden células ahí. Y cuando ya se va a reparar, vienen los virus a ayudarnos a que eso se recupere, ¿sí? Entonces, entonces se inflama. Imagínense que están ahí como los obreritos ayudando a resolver ese problema. Entonces, así como en las vías, aquí Bogotá está terrible porque están arreglando una cantidad de vías. Entonces, hay obreros, maquinaria, material y todo arreglando. Entonces, hay menos flujo vehicular. Pasa exactamente lo mismo en nuestro organismo. Cuando se está reparando, se reduce esa luz del tubo porque se está por esa inflamación y por todo lo que está ahí ayudándonos a arreglarlo. Entonces, cuando sentimos la incomodidad, es eso, es el cuerpo intentando recuperarse. Ya me parece que es súper clave para entenderlo así, para poder decir, está viendo, está molestando, está cerrado, pasa menos aire, se me dificulta, pero eso está pasando porque me estoy recuperando. ¿Es incómodo? Sí, es incómodo, pero no está mal. Me parece súper clave eso, como no es que yo esté mal, al contrario, mi cuerpo en su sabiduría está haciendo exactamente lo que tiene que hacer para recuperar. Entonces, eso también nos pasa en la garganta. Cuando yo siento que quería decir algo y no lo dije,
no lo pude decir, tengo ese estrés, para que pase simbólicamente esa palabra que no dije, ese aire que me hace la voz, se genera, se amplifica, y para recuperar, y cuando ya lo dije, o ya no me importa sino no haberlo dicho, o ya me calmé, o ya resignifiqué el estrés de aquello que no dije, lo procesé de otra manera, empieza esa reparación. ¿Vale? No sé Bien. si los que nos están viendo, si tienen algún comentario, pregunta hasta ahí, sería chévere que nos cuenten cómo nos están Así diciendo, que no, esto nos está cuando cambiando la... cuando tengan un síntoma, no esperen, no paniquen, porque ya están reparando, ya se están sanando. Exactamente, sí. Y lo que tenemos es que lograr ayudar a que continúe esa reparación. Uh-huh. Bueno, hablemos de los oídos que también hacen parte de eso, ¿no? Muchas veces tenemos incomodidad en nuestros oídos cuando tenemos en este síndrome, porque pues, síndrome llamamos a cuando hay varios síntomas y a veces en estos resfriados y todo eso también se nos afectan los oídos. Y nuevamente tiene que ver con algo que no queremos escuchar, saber o asumir. Entonces nuevamente es como yo ya sé que me van a decir algo incómodo, o lo escuché también, ¿no? O me estoy previniendo porque no quiero escuchar, o escuché algo que no quería escuchar y que es estresante y que la incomodidad de lo que escuché me la guardé. Porque no es que siempre que escuchemos algo que no me gusta voy a generar un síntoma. Si eso no me gusta y yo lo expreso mi incomodidad, y no soy consciente, pues tengo otras maneras de gestionar ese estrés. Pero si no expreso o la rabia o la incomodidad o el miedo o la que sea la emoción que se queda ahí como guardada, entonces el cuerpo va a tratar de gestionar eso con el síntoma. Y por ejemplo, la artritis, si se dan cuenta, con los que tienen niños pequeños, es muy común, que realmente dicen como no, pero, o sea, cuando no está con la mamá está bien, y llega la mamá y le salen todos los síntomas. Y entonces le molestan y entonces le da la artritis. Posiblemente porque lo que necesitaba ese niño, lo que hace que recupere, pues se sienta seguro y solucione, es la presencia de la mamá. Entonces, efectivamente, llega la mamá, tiene la atención de mamá, soluciona y arranca la inflamación. Entonces, por eso es que hace sentido. Que los niños se enfermen cuando llega la mamá, cuando llega el papá, cuando llega esa figura de protección, o nosotros, por ejemplo, también en los fines de semana. Entonces, se dan cuenta que también es muy común que los hospitales y las urgencias y todo eso estén llenos en los fines de semana. Porque también es como el momento en el que empezamos a relajarnos, empezamos a encontrar soluciones a todo lo que nos estresa o a soltar cosas que nos estaban estresando y arranca el cuerpo a reparar. Exacto. ¿Vale? Clarísimo después de semanas, como decís, de mucho trabajo, después de exámenes, que uno se relaja, cae en cama y tal cual. Sí, exacto. Cuando ya se solucionó el conflicto es que dicen, y arrancan todos los dolores. Exacto. Sí, sí, sí. Bien, bien. Otro síntoma bastante común es, bueno, de todo proceso respiratorio, esto de la mucosidad, ¿no? O sea, y qué feo que suele oler esa mucosidad tan espesa, ¿no? Y ahí está. O sea, que algo me huele mal. Hay una amenaza, hay algo que en cierto modo me asusta. Y como en estas fechas muchas veces viene por esto que vos mencionabas, de disputas que hay dentro de la familia, de disgustos, de peleas no resueltas, que claro, que estas fechas muchas veces es como decir, nos encontramos frente a asientos familiares únicamente en estas fechas por ahí. Y si quedaron cosas sin resolver, o esto que vos decías, escuchar cosas que alguien ha hecho un comentario que capaz que nos trajo otro, entonces yo ya me quedé con eso. Al final, muchos síntomas, ahí ahora vemos por qué cuando estamos resfriados hay muchos, generalmente porque van todos de la mano, ¿no? Sí, sí, sí. Pero además cada uno tiene su sentido. Sí, 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 sí.
¿Y qué pasa, Y Ian? esta, Sí, no, te iba a unir con cuando esto se hace como mucho más grande y ya caemos como en un estado de sinusitis, o sea, ¿qué pasa ahí? sí. Súper clave eso porque la intensidad del síntoma va a ser directamente proporcional a la intensidad del estrés del conflicto. ¿A qué tan fuerte fue y durante cuánto tiempo sucedió? Entonces, cuando estamos con una congestioncita, cuando es una cosa pequeñita, es como, qué mal comentario, qué mal que haya hecho ese comentario, ¿no? Qué maluco ese comentario. Cosas así. Pues, pero pues no pasa de ser que maluco. Pero cuando ya la cosa es más fuerte, se puede convertir en una sinusitis, que ya es cuando ya lo que yo siento es, me siento invadido y eso me puede hacer sentir también con angustia. O sea, ya no es solamente incómodo, ¿sí? Ya no es solamente qué pereza ese comentario, qué maluco con esto, es que mal ambiente hay, el ambiente se siente tenso, hay como riesgo de pelea, como que no sé, como, uy, ya no solamente eso, sino que eso me hace sentir angustia, me hace sentir que estoy invadido y también puede ser que yo sienta la tensión de equilibrar la presión, ¿no? Como que yo estoy ahí como el tío que mira mal y la otra, la prima que como que yo siento la responsabilidad de hacer el comentario que suavice, de cuidar esa presión para ese contexto. También me parece súper clave que tengamos en cuenta que estos mismos síntomas los podemos tener en otro momento del año y en otro contexto, pero siempre con el mismo sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pensamos, bueno, pero me hacen sinusitis en marzo, no es Navidad, pero puede ser que sea una situación de invasión, de angustia, de miedo, de lo que me podría pasar en el trabajo, o de que estoy llevando la presión en el trabajo. Entonces, porque también lo lleven a otros contextos. Entonces, eso pasa con la sinusitis. Sería algo un poco más estresante y además que se junta con otro síntoma que se llama el túbulo colector renal, pero que de eso vamos a hablar después con mucho más cuidado, con mucho más detalle, porque es súper clave, porque es un síntoma que agrava a todos los demás y que no permite que el proceso de recuperación se dé. Entonces, eso también es lo que pasa con la sinusitis, ¿vale? Bien, bien. ¿Qué ocurre cuando bien tenemos esta sensación de frío o escalofríos, ¿no? Que es como bastante común. Muy simple, nos lo está diciendo. Es alguna relación que estemos sintiendo con frialdad. Esas personas que decimos, uy, esta persona es muy fría o su respuesta fue muy fría. No sé si me venía a la cabeza de pensar cuando uno llama por teléfono a algún pariente y le dice, hey, pasamos la Navidad en casa, ¿van a venir? Y la respuesta es como, bueno, te avisamos. Y es como, ¿qué pasó? Esa misma reacción puede que nos esté generando esto, ¿no? Del otro o mía, ¿no? Que también Exacto. puedo ser yo que quiero estar fría, ¿no? Estoy enojada por la vajilla que no me entregó hace 30 años y entonces quiero estar frío y distante. Entonces, También. acuérdense que es real, simbólico, virtual o imaginario. Entonces, esa también puede ser, siento que el otro está frío conmigo, siento la frialdad del otro, o yo estoy frío y quiero estar frío, ¿no? Entonces también puede ser que en esta época de calidad, de calidez en navideña, también nos estemos enfrentando a situaciones en las que decimos, pero es que no quiero estar tan cálido con alguien, prefiero estar indiferente, frío, distante, y nuestro cuerpo ese estrés nos lo va a ayudar a sentir con ese frío o escalofrío. Sí, sí, muy bien. Vale. Otra cosa común, el dolor de cabeza, ¿no? Que si no es por la resaca, si no es por la borrachera y por el guayabo de lo que nos hayamos tomado, podría darse por como estar remolineando un pensamiento, una idea que yo vuelvo y la pienso y la pienso y la pienso y vuelvo. Estamos le dando muchas vueltas a un asunto, a un tema. Entonces, cuando de pronto tenemos por ahí un resentimiento,
resentir, ¿no? Sentir dos veces. Y no lo quiero soltar y vuelvo y lo traigo, y vuelvo y lo traigo, y vuelvo y lo traigo. Entonces, podría estar en este contexto, porque el dolor de cabeza tiene muchas posibilidades de sintomatología, pero en este contexto podría tener que ver con ese remolinear sobre un asunto que no quiero como dejar cerrar. Vale, ¿nos quieres contar la bronquitis? A mí me encanta el de la bronquitis. Explicando. La bronquitis está amenaza en mi territorio. Volvemos de nuevo al territorio. Y es justamente este miedo que me genera el sentirme amenazado. O sea, me da tanto miedo que me quedo sin palabras. Sí. Y como... Y Sí, sí, sí. a mí me gusta mucho explicarlo es que ahorita que justo antes de empezar me acordé porque vi a mi gata que mis sobrinos le tienen terror a mi gata, ¿no? Cuando mi gata entra, cuando mis sobrinos vienen, mi gata es muy amorosa, pero o muy pantera, o sea, ya no es ya no tiene medios. Y con mis sobrinos chicos es muy celosa. Entonces cuando mis sobrinos entran a mi apartamento, que normalmente estamos solamente ella y yo, ella sale a marcar territorio y hace ese rugido, esa señal. Acuérdense que esto es súper biológico, entonces ella, ¿no? Pues hace ese gesto con su rugido. Entonces es lo mismo, si nosotros, es ese rugido que nosotros no pudimos hacer para marcar ese límite, porque no me quiero sentir invadido, ¿no? Literalmente, o sea, si lo pudiéramos llevar a lo más instintivo, es ese punto en el que hubiéramos querido fugir para decir, de aquí no pasas, este es mi espacio, de aquí no entras. Y no lo hicimos, pues entre otras cosas, porque no somos gatos, porque ya estamos en otro nivel. Pero que la analogía nos ayuda como a comprender esas situaciones en las que si nos dejáramos llevar por el instinto, lo que haríamos sería marcar el territorio con el ruido, ¿no? Sí, Ahorita tal cual. no, yo le cogí a mi cuñada que me dijo que me cogió la olla favorita. Wow, y qué importante, o sea, vuelvo a recalcar esto del territorio, como muchas veces, o sea, no nos damos cuenta que empezamos a desarrollar esta sintomatología en respuesta a que muchas veces, no sé, viene un familiar y se hospeda en mi casa y yo vuelvo a trabajar y estoy agotado y tengo que atenderlos o ellos se ocuparon de hacer una comida que a mí no me gustaba y esa sensación de invasión que no es que uno no quiera a ese familiar, pero es que esa sensación la estoy teniendo y el cuerpo reacciona. Sí, qué importante es eso porque empieza a ser que podamos o sea, decir y darnos permiso de sentir y de darnos cuenta de lo que nos está pasando. Porque puede ser que nos estemos tragando esa sensación de no quisiera sentir que entran en mi ambiente, pero me la reprima porque yo mismo diga como qué mala soy, qué mal persona soy, qué mal personaje, cómo no voy a querer a mis hermanos en mi casa. No, pues sí los puedes querer, pero al mismo tiempo puede ser incómodo que estén y logísticamente vamos a tener que gestionar la incomodidad, ¿sí? Porque sí, queremos estar los 20 hermanos acá metidos todos juntos, porque es Navidad, pero eso no significa que no sea incómodo. Pero cuando yo ya digo, listo, esto es incómodo para mí, lo reconozco, ¿qué puedo hacer para facilitármelo? ¿No? O sea, el tema es no darme cuenta y tratar de reprimírmelo, no. ¿Cómo hago para gestionarlo distinto? Exactamente. Para no tener esta sensación frente a la acción del otro que no puedo controlar. Uh-huh. Siempre entender que nunca es me hacen esto, sino que es cómo percibo esto que estoy viendo o recibiendo. Y lo mismo para la otra persona, o sea, lo que yo haga que puede ir con una intención, el otro la va a percibir con la intención que esa persona quiera, no con la que yo quiera darle. Y eso
Sí, la Eh, interpretación es personal. Eso es tal cual, es genial en todo lo que es relacional poder entenderlo de esa forma, ¿no? Sí, sí. Que nos demos cuenta que no es, sí, como lo dices, no es lo que el otro, como la frase común, el otro no hace cosas, no me hace cosas y yo elijo cómo las percibo, cómo las interpreto. Entonces, porque muchas veces pues, también esto nos puede estar pasando por cosas, por simples malentendidos, cosas que de pronto el otro dijo, el otro hizo, que no tenían una mala intención, pero que a mí me resultan incómodos. Entonces también es, bueno, me valido, pero también entiendo que tal vez el otro no tenía una mala intención, o lo contrario, ¿no? Como que todo esto relacionalmente está mucho en la atención de lo que permito y tal vez no debí permitirlo, no debería ser tan laxo en ese límite, o lo que no permito y tal vez estoy siendo intolerante. Entonces es como cómo empiezo yo a hacerme consciente de cómo pongo esos límites y cómo subo y bajo el nivel de tolerancia de acuerdo a lo que necesito, de acuerdo a lo que va a ser bien para mí y para el otro, cómo aprendemos a ser asertivos en ese poner límites, ¿no? Y súper clave yo creo también es lo que el otro me hace, ¿no? Los límites que yo pongo, pero también yo, cómo yo me relaciono con el otro y no soy yo el que le causa la invasión al otro, ¿no? Es que sí, es un ida y vuelta, ¿no? O sea, es tanto como uno analiza lo que hace el otro me está generando, también es ponernos en el otro lugar, o sea, darlo vuelta y decir, bueno, ¿y yo estoy generando también esto en otro? ¿Qué es lo que quiero que el otro perciba? ¿Cómo quiero que se sienta? Es como súper importante lo que siempre decimos, ¿no? Tomar conciencia, pero no solo de lo externo, sino empezando por uno mismo. ¿Sí? Sabes que conecto con algo que hemos hablado en otros envíos y es como cuando, por ejemplo, decimos es que yo quiero que coma tal cosa porque es la comida que yo le quiero dar como representación de amor y cariño. Y resulta que tal vez eso no es amoroso para el otro o está siendo invasivo para el otro, ¿no? Es como realmente miro y también no ser yo el que está generando esa reacción en el otro. Cada quien tiene que hacerse cargo, cada uno de nosotros ya como adultos responsables que además estamos aprendiendo, y estamos acá hablando de esto precisamente para hacernos cargo, nos hacemos cargo de nuestra experiencia, pero es importante que también nos hagamos cargo de cómo lo estamos haciendo con nosotros. Por eso también es lo que hablábamos de pensar en cuando, por ejemplo, los comentarios, las conversaciones malucas que nos vienen a hacer. Entonces la clave de despersonalizarlo y decir, no es que esta persona me hace comentarios malucos. Y entonces yo ahí me lleno de rabia porque como es de invasivo, como es de imprudente, o como es, sino esta persona hace comentarios invasivos. Pero ya cuando yo me salgo de la ecuación, baja un poco la tensión, ¿sí? Porque ya me doy cuenta que ni siquiera es solo conmigo, sino que con todos, a todos los solteros, todas las sobrinas solteras le pregunta para cuándo se va a casar. A todos los que le pregunta para cuándo los va a tener. Pues que son comentarios comunes y que también sabemos que comúnmente son muy comunes, pero también comúnmente sabemos que son muy incómodos, ¿no? Exacto. Aparte, no solamente que ya nos lo tomamos personal, sino que la respuesta dentro nuestro, más allá de lo mental, realmente nos alivia, nos baja ese estado de alerta o de sobrevivir o de defensa. Entonces, no solamente seguramente nuestra respuesta frente a ese comentario va a ser distinto sin ir al choque, sino que adentro nuestro nos estamos haciendo un bien de no predisponer a que esto se desborde y genere una respuesta grande en nuestro cuerpo que tenga que sanar, o sea, de un proceso después de sanación, ¿no? Que no sea necesario llegar a Sí, eso. sí, depende, porque depende de eso, ¿no? Siempre depende de la intensidad de la emoción. Entonces, si yo ya empiezo a tener maneras que me permitan hacer que ese estímulo ya no me genere una misma intensidad. O sea, lo que antes me generaba mucha rabia, ya, bueno, si me incomoda, pues ya no es tanto, o ya ni me cuenta me doy. O lo que antes me daba mucho miedo, ya tengo otra forma
reaccionar ante ese miedo, y ya sé que eso que antes me generaba miedo ya ahora no, o se reduce, tengo otros recursos, ¿no? Súper, súper clave. Entonces, bueno, ya vamos a más 7 minutos, entonces estamos ya como en contarles un poco como de herramientas prácticas para, para que podamos gestionar, como les decíamos, estas situaciones, para mirar qué es lo que tolero y qué es lo que no tolero y cómo hago para moverme, ¿no? Para que no me quede tolerando y tragándome cosas que no debería, y no me haga la vida de cuadritos y no se la haga a los demás por intolerante de cosas que tal vez no son tan graves. Y recuerdo que hablábamos un poco con Noé de algo que es súper clave en estas épocas, y es de hacernos conscientes de cerrar ciclos, de que muchas veces estamos con algunas situaciones de relacionales que las traemos de años, o que no siquiera nos corresponden a nosotros, y ya es como, o sea, vamos a seguir peleando por esa bobada que pasó hace mucho tiempo, o por esa pelea de que no es nuestra. Entonces, que podamos invitarlos a reflexionar sobre cuántas conversaciones podríamos tener para cerrar, para ofrecer esa disculpa que nos ofrecimos, para eh, dar esa explicación, o para pedirla si fuera necesario, ¿no? Como para que podamos cerrar esos espacios de incomodidad que no vale la pena seguir cargando, ¿no? Exacto, y también a plantearnos, o sea, salir un poco de este automático que traemos. ¿Qué me aporta este vínculo y qué le aporto yo a este vínculo? Y realmente nos estamos nutriendo en algún sentido y tratando de sostenerlo. Porque acá se ve mucho, en la época de las fiestas hay 1 millón, no solamente lo que es Navidad y Año Nuevo, sino todo lo que hay alrededor, ¿no? O sea, las fiestas de fin de año, reunión con inglés, reunión con hockey, reunión con esto, con lo otro, o sea, 1 millón de fiestas. ¿Y a cuántas veces nos vemos como en la posición de compromiso, de voy por compromiso? ¿Por qué ir por compromiso? Porque yo seguramente si voy por compromiso no voy a poder aportar mucho porque ya voy con una energía de limitación. Entonces, yo no aporto, pero tampoco voy a recibir, entonces, ¿qué sentido tiene? Mm. Por el deber ser, ¿no? Por la tradición. Exacto. Sí. También que nos preguntemos qué tanto de las tradiciones que hemos traído hasta ahora realmente las queremos en nuestras vidas y tienen sentido, y cuáles tal vez ya no, ¿no? Porque entonces ya también empieza como por ejemplo, ¿no? Pues la tradición de recibir alcohol, dar y recibir alcohol. ¿Sí lo quiero? ¿De verdad? ¿Tanto? Por ejemplo, ¿no? Pues las personas que otros dirán, no, pues, nada que ver, no me pasa, pero hay personas, familias en las que sí nos pasa. O la comida, o es que hay que comer un montón, y hay que comer grandes, o sea, grandes cantidades, y el que no coma y el que no reciba está haciendo un desplante. Nuevamente, revisemos eso. Eh, sí, el asistir a una reunión o a otra, realmente yo voy porque quiero, sí, es súper clave que nos paremos a replantearnos también qué tanto estamos haciéndolo simplemente en repetición, 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 pero que en realidad ni lo que no, si le traemos conciencia no lo elegiríamos. Exacto. Súper, súper clave. A ver, hay algunas situaciones en la fiesta, sobre todo cuando uno está en pareja, que hay cosas que uno no puede obviamente negarse, por más que no quiera, porque uno le elige, a ver, hablo porque es el común de que generalmente hay dos familias y uno va alternando y ahí empieza, ay, que la Navidad con uno, que el Año Nuevo con el otro, y pero y esto y lo otro, y empiezan ahí los problemas. Si nos, a ver, yo qué plantearía, lo que se me ocurre es, si tengo que ir, porque es lo justo, una fiesta en cada familia, no verlo como, hoy bueno, tengo que ir a la fiesta, capaz que tengo problema con mi familia y no con la de mi pareja, ¿no? O sea, nunca sabemos para qué lado va, pero el verlo del punto de esto
o sea, lo hago por amor a la persona que tengo al lado. Y para mí el ya verlo de esa forma, porque sé que a él le hace bien o a ella le hace bien, ya el verlo desde ese amor ya hace que uno también entre de otra forma. Que distinto es como, bueno, hoy me toca ir a tal lugar, es como, es distinto la predisposición y por supuesto la emoción adentro. Sí, resignificarlo, ¿no? Exactamente. ¿Por qué y para qué lo hago? ¿Cuál es el sentido de lo que estoy haciendo? Creo que estoy cuidando, eh, porque puede ser que tenga que sacrificarme un poquito, pero definitivamente por un bien mayor. Y desde ahí ya puedo decir, bueno, esto lo estoy haciendo desde el amor, con amor, entonces lo puedo hacer muy diferente. Y en eso también me parece clave que hablemos de esas conversaciones incómodas, ¿no? Porque nos va a pasar, vamos a empezar a integrarnos en una familia o en la otra, están esos comentarios que no quisiéramos recibir, que no quisiéramos tener, y vuelve y juega, ¿no? Acordémonos, no generarlo nosotros. Hay conversaciones por ejemplo, el comentario típico de el cuerpo, ¿no? De cómo está de gordita, cómo está de flaquita, cómo está de demacrada. Nosotros empezamos hoy, acá de caer en cuenta que las dos empezamos hoy hablando de nosotras mismas. No estoy maquillada, cómo estoy demacrada. Pero, pues de nosotras mismas cada una. Pero de que evitemos ese tipo de comentarios y cuando nos los vayan a hacer a nosotros, pues buscar las maneras más asertivas de responder. ¿Qué se te ocurre, Noé? A mí se me ocurre, yo siempre digo, tratemos de no ir al choque, porque si nosotros vamos al choque, o sea, porque a ver, muchas veces es como la respuesta de, ay, pero bueno, vos tampoco estás igual, por ejemplo, podría ser una respuesta. El hacer crea tensión de ambas partes, entonces al final todo lo que venimos diciendo de evitar generar roces o situaciones incómodas, las estamos generando nosotros mismos. Entonces, ¿qué diría yo, por ejemplo? O sea, lo que se me ocurre es preguntar, ¿y eso es bueno o es malo? Pero, porque o sea, capaz que yo estoy más rellenita para esa persona, pero yo me siento mejor que nunca. Entonces, Uh -huh. darle esto de respuesta a la persona que te lo está haciendo. ¿Es bueno o es malo? Y ahí la persona va a entender, porque en el momento en que esa persona tenga que responder si es bueno o malo, se va a dar cuenta del peso que tiene la respuesta a esa pregunta que hizo. Y con la que hizo el comentario, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, en cierto modo, en lugar de yo enojarme, le estoy como, entre comillas, enseñando al otro lo que me está generando a mí. Porque es como que vuelve, pero de una forma amorosa, en cierto modo. Sí. Vale, entonces, digamos que la idea de lo que les queremos proponer acá es porque recogiendo estamos hablando de todo esto que entra en nuestro sistema y que es incómodo, que nos genera tensión y por eso nos está generando estos síntomas en nuestro sistema respiratorio, que necesitamos gestionar esto que está entrando, que entró, y que necesitamos sacarlo y que lo vemos como palabras, cosas físicas, conversaciones, todo lo relacional territorial. Entonces, también nuestra propuesta es evitemos temas como cosas con el cuerpo, críticas con el cuerpo, con nuestra forma, con la apariencia, tipiqueas también el estado civil, las relaciones de pareja, si, para cuándo va a tener los hijos, para cuándo se va a casar, se sigue sola, pero ese tipo de cosas. Etiquetas alrededor de la forma de vestir, de la forma de hablar con los chicos. Hay una cosa, no sé si a ustedes les pasa, pero acá hay como una frasecita que es como estos chicos de ahora, y después de eso siempre va a haber una crítica, ¿no? Estos chicos de ahora que no saludan, estos chicos de ahora que no se comen no sé qué, y que a algunos no les importa, pero a muchos otros les está entrando como una crítica, está siendo doloroso, y no tienen como la habilidad emocional para poder gestionar esa crítica
y termina siendo una agresión. Entonces evitemos ese tipo de comentarios. Hay otra muletilla que uno dice ya cuando una frase empieza con todo respeto, es porque lo que vas a decir no es respetuoso. Entonces, si empiezas con esa frase, ya te puedes ahorrar tu comentario. También tú no tienes que ser fuente de una laringitis, una bronquitis para el otro. Evitemos ser nosotros. O comentarios invasivos como, pero ¿por qué no comes tal cosa? ¿Pero por qué no bebes tal otra? ¿Pero por qué no? No es necesario, de verdad que puede hacer que nuestras relaciones sean mucho más agradables si nos evitamos ese tipo de comentarios. Exacto, exacto. Enfocarse en uno, enfocarse en disfrutar con el otro y no en forzar ni forzarse y no en comentar sobre el otro si no nos gusta que comenten sobre nosotros. Hay un montón de cosas hermosas. Y se me ocurre que abramos la posibilidad de que sea el otro el que elige qué quiere contar, ¿no? Sobre qué quiere hablar. Si es algo personal, claro, me interesa qué está pasando cuéntame, qué ha pasado contigo, qué está siendo importante para ti, qué proyectos tienes, pero que sea el otro el que pueda elegir en qué espacios y qué conversaciones quiere dar. Y yo también, si me están invitando a esas conversaciones, pues como decía Noé, muy amorosa y asertivamente, devolverle el comentario a la persona para que no, pues para salirnos de esas conversaciones en las que pues simplemente no queremos estar, pero reconociendo que no queremos estar en esa conversación. Vale, bueno, estamos 7:04. No logramos escabullirnos a la respuesta que nos hiere, bloquearla. Automáticamente, para uno, esto no me corresponde, esto no forma parte de mi realidad, soy hermoso, me amo, mi cuerpo es divino. Si es respecto al cuerpo, que esa pregunta siempre está. Y cortamos antes de que eso se nos empiece a meter. Me hiciste acordar de un comentario de María, nuestra mentora en común, para los que no, que te veas desintegro, todos los comentarios negativos se desintegran antes de entrar en el sistema. El mantra, todos los comentarios negativos se desintegran antes de entrar en el sistema. Y sigo feliz, brillando y subiendo mi vibración. Y bueno, recordarles que pues esto nosotros se los contamos como para que empecemos a hacer comprensión de los síntomas, empecemos a tener otras formas a esto que nos pasa, cachárnoslo antes de que nos haga el síntoma. Pero si ya están en un síntoma y este síntoma es recurrente y es algo que ustedes ya ven que está siendo problemático, pues claramente trabajarlo terapéuticamente, porque de muchos a veces ni siquiera nos vamos a dar cuenta porque es tan estresante que es nuestro punto ciego, o es tan doloroso, o pues nos hace falta, no estamos tan acostumbrados a hacer conciencia de esa sintomatología y a tener herramientas que nos ayuden a gestionar esas emociones. Entonces es importante que nos levantemos la mano y nos dejemos ayudar, porque además esta cronicidad pues va desgastando nuestro organismo y no es necesario. Definitivamente no es necesario que tenemos cualquier cantidad de recursos en nuestras emociones, en nuestras interpretaciones, para gestionar ese tipo de situaciones que no necesitamos llegar al síntoma. Entonces, si ya llegamos allá y ya vemos que es algo recurrente, pues que hagamos consciente y nos hagamos cargo pidiendo ayuda. Exactamente. Siempre hay Vale. muchas personas escucharnos y estamos nosotras acá si nos necesitan. Sí, con muchísimo gusto nosotros estamos para acompañarnos a aprender, porque cada uno de estos síntomas es maravilloso y es genial cuando después decimos, a mí siempre me daba bronquitis cuando me iba a ver con, mira, ahora yo no sé qué en mi garganta qué me estará mostrando. Y ya aprendí a poner límites, y poner límites de una manera súper bonita, súper cuidada, porque
eso aprendemos haciendo, pues es posible que aprendamos a hacerlo. Entonces, y poder llevar nuestras relaciones hasta otro lugar y poder decir, ve, ya, y ya eso pasó a la historia, ya este síntoma ya no está más. Vale, y bueno, esperamos haberles dado luz, que empiecen también a mirar, me parece interesante los que tienen niños, que empiecen a observar, porque a veces es más fácil empezar a observar desde afuera esas reacciones, y con ellos que son tan auténticos y que todo sabe como tan, y pues, claro, en qué momentos es que se les activan estos síntomas, porque son unos maestros maravillosos, y en esta temporada lo podrían ver. Bueno, no, se nos acabó nuestros remates y café de hoy. Me encantó este horario. Espero que a nuestros amigos que nos ven también, que nos vean también en las grabaciones y que nos acompañen las próximas semanas. Estaremos miércoles a esta misma hora. Alondra, muchas gracias. Nos dice que gracias por entregarnos este espacio. Lo hacemos con mucho amor, tú lo sabes. Todos lo saben, lo hacemos con muchísimo cariño, aprendemos nosotras también, crecemos todos. La idea es poder llevar conciencia sobre la existencia, que cada día, cada año, vayamos creciendo más en esta conciencia y teniendo mejores herramientas para conservar nuestra salud, nuestro bienestar y en este caso, fíjense, nuestras relaciones, ¿no? Porque nuevamente nuestra salud va totalmente conectada con lo que nos pasa en la vida. Cada vez hagamos más conciencia de eso. Exactamente, porque pasa para nosotros y no por nosotros. Así es. Bueno, les contamos un poquito que, bueno, las próximas sesiones vamos a estar hablando, no me aguanté, spoiler. Vamos a estar hablando de, vamos a estar, en esta época del año nos empezamos a hacer balance, ¿no? De lo que hicimos, de lo que logramos, de lo que no logramos, de lo que nos propusimos, de todos esos propósitos que van a pasar para el otro año porque este año tampoco fue, pero que nos generan una cantidad de emociones a veces desvalorizantes, ¿no? Como la impotencia, la culpa, la frustración, porque no lo logré, porque otra vez lo puse y no lo hice. Entonces en la próxima sesión vamos a estar hablando de esas sensaciones y de qué hacer para cerrar ese ciclo con mucho amor y poder proponernos cosas mucho más alineadas con nuestra esencia, para que realmente esa intención de proponernos cosas nuevas lo hagamos desde un espacio mucho más consciente. Exacto. ¿Sí? Va a estar buenísimo. ¿Quieren traerse las anotaditas para tenerlas más claras cuando las trabajemos? Están invitados. Vale. Bueno, que estén muy bien. Un beso para todos. Chao. Gracias. Chao, Diane.